Áreas de Brodmann y planos anatómicos, presentado por Luisa Fernanda Aristizábal y Juliana Cantillo Florián. Fundación Universitaria del Área Andina, Psicología 2018. El objetivo del siguiente trabajo es dar una visión sobre la corteza cerebral humana y sus principales funciones, las diferentes áreas de Brodmann y los planos anatómicos. En primer lugar, se revisarán las principales áreas de Brodmann, sus funciones y tipos de patologías según áreas específicas. En el segundo apartado se mostrarán los diferentes planos anatómicos de la corteza cerebral, con la finalidad de conocer los elementos principales de la estructura de la corteza cerebral, así como las funciones en los diferentes procesos mentales. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro. Está constituida por neuronas muy compactas con sus interconexiones, células, fibras nerviosas, neuroglía, vasos sanguíneos. La corteza forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Es la responsable del procesamiento de diferentes tipos de información, de pensamiento, de lenguaje, movimientos, percepción, entre otros. La corteza cerebral se divide en 4 lóbulos, de la siguiente manera: el frontal, parietal, temporal y lóbulo occipital. Un área de Brodmann es una región de la corteza cerebral en humanos y primates, definida en 1909 por el Dr. Brodmann según la disposición y organización de las células cerebrales que él contiene. A principios del siglo XX, el neurólogo alemán Brodmann definió 52 regiones diferenciadas presentes en la corteza cerebral de humanos y primates que parecían tener una morfología y organización celular diferente. Podemos encontrar dentro de la corteza cerebral funciones ejecutivas, funciones motoras, somatosensoriales, de atención, funciones visuales, memoria, regulación emocional y sonido, divididas en lóbulos temporales y en cada una de las áreas de Brodmann. El lóbulo frontal es la estructura más anterior de la corteza cerebral. Se encuentra situado por delante de la cisura central y por encima de la cisura lateral. Desde un punto de vista neuropsicológico, los lóbulos frontales representan un sistema de planeación, regulación y control de los procesos psicológicos. Luria, 1986. Debido a esta capacidad de regular, planear y supervisar los procesos psicológicos más complejos del humano, se considera que los lóbulos frontales representan el centro ejecutivo del cerebro. Goldberg, 2001. Área número 4. Es conocida como el área motora primaria, ubicada en la circunvolución frontal ascendente. Su función es llevar a cabo movimientos. Sus células conectan directamente con neuronas motoras del tronco y de la médula. Área número 6. Conocida como el área motora suplementaria. Está ubicada exactamente del área número 4 y es la que se encarga de los movimientos de naturaleza postural. Área número 8. Es el área del campo ocular frontal. Se localiza delante del área 6. Controla la desviación conjugada de la mirada a la hora de explorar un campo visual de manera voluntaria. Área 44 y 45. Se considera el centro del lenguaje expresivo. Su función es coordinar los movimientos de la boca, laringe, faringe y órganos respiratorios, los cuales controlan la expresión del lenguaje. Además, se ve implicada en los movimientos necesarios para la escritura. El lóbulo temporal está localizado frente al lóbulo occipital, por debajo y detrás de la cisura de Silvio, aproximadamente detrás de cada sien. Desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento de caras, encargado de la audición, equilibrio y coordinación. Recibe y procesa información de los oídos, contribuyendo al balance y al equilibrio, regulando emociones y motivaciones como lo son la ansiedad, el placer y la ira.
En él podemos encontrar el área 41, que es un tipo granuloso de corteza que corresponde al córtex auditivo primario. Recibe la información que le llega de los órganos auditivos y permite tomar conciencia del sonido. Recibe la información asociada con los sonidos de baja frecuencia. La área 42 se encuentra inmediatamente inferior al área 41. El procesamiento realizado en esta área de la corteza proporciona un análisis más detallado que el realizado en el área 41, recibiendo información asociada con sonidos de alta frecuencia. Área temporal 22, área auditiva secundaria. Constituye la mayor parte del área de Wernicke y es esencial para la comprensión de las palabras oídas. Área 38. La parte del polo temporal ha sido llamada corteza psíquica debido a las respuestas que se obtienen cuando es estimulada, la cual puede traer el recuerdo de objetos que se han visto o de música que se ha oído, alucinaciones visuales y auditivas o alucinaciones similares a lo ya visto, sentido u oído en la experiencia diaria. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal es una región de la corteza cerebral que queda ubicada justo por detrás del lóbulo frontal. En la parte inferior de este lóbulo se localiza el lóbulo temporal y por detrás de este se halla el lóbulo occipital. Área 1, 2 y 3, conocida como área sensitiva primaria, se encarga de recibir las sensaciones táctiles del lado contralateral del cuerpo. Área 5 o área somatosensorial. Su función es recibir la mayor parte de los estímulos o conexiones desde el área primaria. Tiene un papel fundamental en la dirección de los movimientos. Áreas 7, 39 y 40. Se relaciona con los aspectos espaciales, lectura y gramática. Tienen como función procesar la información táctil, visual, reconocimiento corporal. Lóbulo occipital. Es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo, entre el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. La mejor utilidad de este lóbulo es el procesamiento de la información visual. Comprende la corteza visual, que es la zona a la que primero llega la información proveniente de las retinas. El área 17 o área visual primaria. La mitad derecha del campo visual está representada en la corteza visual del hemisferio cerebral izquierdo y viceversa. Su función es recibir y relacionar la información que viene de ambos ojos y visión binocular. Área 18. Área visual secundaria rodea el área visual primaria. Relaciona la información visual recibida por el área visual primaria con experiencias visuales pasadas. Se encarga también de estimular la memoria. Área 19 recibe información de las estructuras anteriores. Su principal función es procesar el color y el movimiento. Patologías. En el lóbulo frontal, en el área motora primaria 4, que es el área encargada de los movimientos de la musculatura voluntaria del lado contralateral del cuerpo. Su lesión produce parálisis en el lado contralateral del cuerpo, es decir, en relación al lado opuesto. La lesión de la corteza primaria produce flacidez, reflejos exagerados, signo de Babinski positivo. Este último también es conocido como el signo de Coase. Es la extensión dorsal del dedo gordo del pie y generalmente acompañado de la apertura en abanico de los demás dedos como respuesta a la estimulación plantar del pie, siendo característico de lesión del tracto piramidal llamado síndrome de neurona superior. En el lóbulo temporal, las afasias son trastornos del lenguaje que se originan debido a una lesión cerebral. En la actualidad existen diferentes tipos de afasias, los cuales difieren entre sí
en función del área cerebral dañada. Por ejemplo, las lesiones en el área de Wernicke del lóbulo temporal originan afasia de Wernicke, la cual implica la pérdida de comprensión verbal. La hemiacusia es una afección que motiva una pérdida total de audición en uno de los dos oídos. Esta alteración está provocada por la destrucción de la corteza auditiva primaria y secundaria de uno de los dos hemisferios cerebrales. La pérdida de audición se experimenta en el oído contralateral del hemisferio dañado. En el lóbulo parietal, en la área 40 o área secundaria, su lesión causa pérdida bilateral de los aspectos sutiles y finos de la sensibilidad, astereognosia, pérdida del esquema corporal. La conciencia de varias modalidades sensoriales puede entrar en la esfera mental a través de los centros subcorticales y de la corteza del giro postcentral o área 40. Las lesiones en la circunvalación angular del hemisferio izquierdo pueden causar una patología conocida como síndrome de Westermann. Este síndrome suele estar causado por lesiones en la corteza parietal posterior, áreas 7 y 40, y sus síntomas principales son la incapacidad para nombrar y localizar partes del cuerpo. Lóbulo occipital, áreas 18 y 19 o áreas de asociación visual. Están al servicio de la interpretación visual o del reconocimiento de los estímulos visuales. Están conectadas con los núcleos pulvinar, lateral dorsal y posterior del tálamo. El área 18 a menudo se designa como área visual 2 secundaria y el área 19 como área visual 3. Los objetos vistos por la corteza estriada se procesan y se hacen significativos en las áreas de asociación. Las lesiones de estas áreas asociativas ocasionan que la persona no puede reconocer o nombrar un objeto, tiene dificultad para determinar su función o para apreciar su importancia por medio de la vista. Los planos anatómicos hacen referencia a secciones bidimensionales a través del cuerpo, es decir, que estos planos representan dos partes del cuerpo como si hubieran sido cortadas por una línea imaginaria. Germain y Mears 2011. Funciona de igual manera a la hora de representarlos en el cerebro. Plano sagital. El cuerpo humano se corta verticalmente, se divide en dos partes simétricas, derecha e izquierda. Plano frontal o coronal. Es un corte en dirección vertical a través del cuerpo. Lo divide en sección anterior y sección posterior. Además, se encuentra formando un ángulo recto con el plano sagital. El nombre coronal se le otorga debido a que pasa por la sutura coronal en el cráneo, articulación del hueso frontal con los dos parietales. Y plano transversal u horizontal. Es un corte horizontal que divide el cuerpo en parte superior y parte inferior. Se encuentra en ángulo recto con los otros dos planos.